Muy buenos días, que Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a un día más de nuestros 50 días de Pentecostés. Ya vamos en el día 5 y es una bendición que esta semana ha sido un espacio especial para la oración y para la edificación espiritual. Hoy con nuestro estudio del día 5, que tiene que ver con un tema apasionante y es el arca del testimonio. Esa arca que en el Antiguo Testamento representaba la misma presencia de Dios manifestada en medio de su pueblo y que hoy también podemos disfrutar de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Pero para continuar quiero que primero hagamos una oración y pidamos a Dios que hoy nos hable. Pidamos a Dios que hoy nos esté llenando con su presencia y hoy podamos tener esa experiencia maravillosa de su compañía, de su bendición y de su intervención en cada una de nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por una mañana más. Gracias por la oportunidad que nos das de dirigirnos a ti en este día, Señor. Gracias por la forma en la que nos hemos podido edificar durante esta semana, en estos primeros 5 días de Pentecostés. Oramos, Señor, para que a medida que va avanzando el estudio de tu palabra, a medida que vamos disfrutando de estos 50 días de Pentecostés, tu presencia nos esté ayudando, tu presencia nos esté dirigiendo y podamos disfrutar de un despertar espiritual, de un avivamiento, podamos aprender de ti, conocerte cada día más y ser revestidos de tu gloria. Yo ruego que tú bendigas a cada hermano, a cada amigo, a cada uno de los que están levantándose muy temprano en esta mañana para ser edificados con tu presencia y el poder que viene de lo alto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, vamos a estar leyendo el versículo 10 y posteriormente leeremos el versículo 22. Dice el versículo 10: harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Saltamos al versículo 22, y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio y de entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Lo que estamos leyendo en la Biblia son las instrucciones claras que Dios dio a partir del arca del testimonio. El arca del testimonio es este mueble que está puesto en el lugar santísimo. Recordemos que el tabernáculo tenía 3 sitios especiales. Había un atrio, que era donde el pueblo se congregaba, pero también donde se traían los sacrificios para adoración, para expiación, para perdón de pecados. Luego venía el lugar santo, que es donde ministraban los sacerdotes, y más al fondo el lugar santísimo, donde ministraba el sumo sacerdote. Y es en esa parte que es más angosta es donde se ubica el arca del testimonio que acabamos de mencionar aquí en las Escrituras. 3 grandes símbolos que hablan sobre el pacto de Dios con Israel en el Antiguo Testamento. Lo primero que encontramos son las tablas de la ley, luego el tabernáculo en general y por último el arca del testimonio que mencionamos. Ese artefacto, no sé si ustedes alguna vez vieron una película de Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida. Allí se habla un poco de la historia del arca. Por supuesto, es una historia de ficción, pero nos permite ver el arca del pacto como un objeto sagrado, un objeto que muchos quieren tener. De hecho, en la Biblia también se habla de que algunos enemigos de Israel también pretendían el arca porque sabían que representaba algo muy importante y muy sagrado y que podemos por lo menos ver cómo era físicamente. Era una urna de madera bañada o rodeada en oro, con unos querubines que también la Biblia está mencionando encima en una tapa llamada propiciatorio. Esa es el arca del testimonio. Y estas 3 cosas que le mencioné, las tablas de la ley, el mismo tabernáculo y este artefacto o este mueble llamado el arca del testimonio, representan el pacto, representa la relación y la cercanía de Dios con su pueblo.
Las tablas de la ley, los famosos 10 mandamientos, estaban presentes como el legado de Dios, de su palabra, como verdadera y omnipotente. Para Dios es muy importante cómo a través de los 10 mandamientos nos da instrucciones precisas acerca de nuestra relación con Él, pero también de nuestra relación con el prójimo. Recordemos que los 4 primeros mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios: no tener otros dioses, no hacer imágenes ni adorarlas. El número 3 es no tomar su santo nombre en vano. Y el número 4, considerar el día de reposo, nuestra devoción delante de la presencia de Dios. Pero los otros 6 mandamientos, también fundamental tenerlos en cuenta, es honrar a padre y a madre, no matar. También nos habla de no cometer adulterio, nos dice la Biblia, de no robar. También nos habla de no decir falso testimonio. Y por último, el 10º mandamiento, no codiciar. Ahí está nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Y está el testimonio del legado de la palabra del Señor, verdadera y poderosa, omnipotente. Pero también hay un tabernáculo que les hablé al comienzo y representa la comunión. Primero la palabra y después la comunión. Ahí está el tabernáculo con toda su majestuosidad, un lugar especial, esplendoroso, en el mismo centro del campamento del pueblo de Israel, en el mismo centro de la cotidianidad. Todos tenían que ver con el tabernáculo. Era el lugar de la adoración, era el lugar de la redención. Y el tema que nos atañe en este día, el arca del testimonio, que tiene que ver con la misma presencia de Dios en medio de su pueblo, la misma presencia de Dios, la presencia esplendorosa de Dios, que recordemos que en la cotidianidad del desierto, por sus características, hace mucho calor de día y mucho frío de noche, y la presencia de Dios en medio de ellos, la misma Shekinah de Dios, esa intensa presencia de Dios, les cubría del sol en el día, pero también les cubría del frío en la noche. Es perfecta la presencia de Dios y está representada en medio del campamento por el arca del testimonio. El arca del testimonio, que también a lo largo del Antiguo Testamento es llamada el arca de Jehová, el arca de Dios, el arca del poder, el arca del Dios de Israel, el arca de nuestro Dios, o simplemente el arca santa o el arca. Allí estaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Y esta arca del pacto, esta arca de Dios en medio de su pueblo, que representa su misma presencia, también tiene otro significado aún más profundo. No era el cajón solamente lo que estaba allí en el lugar santísimo, no era solamente el propiciatorio con las figuras de las imágenes que nos da la impresión de una imagen del cielo aquí en la tierra, sino lo que contenía y lo que significaba, y era el pacto de Dios con su pueblo. Lo primero que encontramos dentro del arca del pacto eran los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Estas tablas de la ley que representan el trato de Dios con su pueblo, pero también la obediencia que Él espera de su mismo pueblo, obediencia a cada uno de estos mandamientos que, como le mencioné, hablan de nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Pero había allí otro elemento importante que nos recuerda la historia del pueblo de Israel en el peregrinaje por el desierto, pero también una responsabilidad que Él nos da y que representa el pacto del sacerdocio. Allí estaba la vara reverdecida o florecida de Aarón, escogido por Dios para ser el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que encontramos en la historia de Israel. Esa vara de Aarón, allí florecida, estaba dentro del arca del pacto. Pero había un elemento que, si nos sorprende que esté la vara de Aarón florecida, nunca se secó, también encontramos otro elemento importantísimo que tiene que ver con el pacto de Dios, el pacto de Dios con el pueblo, y tiene que ver con el maná. Recordemos que cuando recién salieron al desierto, después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, tuvieron hambre.
se quejaron y Moisés clamó a Dios y Dios les dio el maná. Y una porción de maná fue guardada allí en el arca del pacto. Lo sorprendente es que cuando los israelitas tomaban más maná que el que debían tomar de un día para otro, digamos que trataban de como almacenarlo o guardarlo, este maná de un día para otro se descomponía porque Dios daba la porción perfecta cada día. No se podía guardar ni se podía almacenar. Solamente el día viernes se les permitía tomar una porción doble para que no tomaran el día de reposo, y esta de 2 días no se descomponía. Era un misterio, pero era la providencia de Dios allí proveyéndoles. Ahora, lo sorprendente es que este maná allí en la presencia de Dios nunca se dañó, nunca se descompuso. Allí estaba esta porción de maná dentro del arca del pacto, acompañada de los 10 mandamientos y acompañada de la vara reverdecida y florecida de Aarón. Allí no se descomponía, estaba allí como el testimonio del pacto de Dios con su pueblo, de que siempre les daría la provisión que necesitarían. El Señor Jesucristo nos recordó también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, y hacía allí una referencia también al maná, el pan diario, la provisión de Dios diaria. Esto representa el pacto de Dios, fundamental considerarlo. Palabra, los 10 mandamientos, el sacerdocio, la vara de Aarón, pero también la provisión sagrada y constante de Dios a través del maná. Es maravilloso como Dios, en su relación de pacto con el pueblo, no solamente les promete bendecirles, sino que les promete estar con ellos, proveerles, y también fundamental, la palabra verdadera, poderosa, los mandamientos. Muchas personas son felices hablando y buscando promesas de parte de Dios. Las promesas son extraordinarias. Las promesas tienen que ver con lo que yo espero de Dios, pero en la palabra también hay mandamientos. Les hablé de los 10 mandamientos y esto tiene que ver con lo que Dios espera de mí. Allí hay una relación de pacto, una relación donde yo espero de Dios, pero Dios también espera de mí. Esa es la importancia del arca del testimonio, del pacto de Dios con su pueblo, donde el pueblo clamaba y esperaba la intervención de Dios, que más que segura se había manifestado en muchas circunstancias. Recordemos las 10 plagas, recordemos cómo el mar rojo se abrió, recordemos el mismo maná, pero Dios también esperaba algo de su pueblo. De alguna forma el arca del pacto era como ese contrato donde Dios firmaba y se comprometía, pero también esperaba una firma y un compromiso del mismo pueblo. Un día los filisteos tomaron como botín de guerra el arca de Dios y sabían lo que representaba, lo sagrado que era para el pueblo, y la tomaron sabiendo, creyendo que la presencia de Dios ya no estaría allí con los israelitas, tremendos enemigos de los filisteos. Pero oh sorpresa, cuando esta arca del pacto estaba allí con los artefactos paganos de los filisteos, como el dios Dagón, la deidad de los filisteos, se postró, se cayó. Cuando se caía sobre el arca del pacto, como rindiéndole reverencia el dios de los filisteos al dios de los israelitas, los filisteos lo levantaban, y cuando se iban y volvían, otra vez la estatua de Dagón estaba casi que postrada allí a los pies del arca de Dios, que representa el testimonio de la intervención divina para el pueblo de Dios. Ahora, seguramente usted se estará preguntando lo mismo que yo. ¿Qué pasó con el arca del pacto? ¿Se quedó en el Antiguo Testamento? ¿Se quedó como una leyenda? ¿Se quedó allí como el recuerdo de algo que fue y ya no será más? Pues la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11 y en el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca del pacto allí en el santuario, allí
en el tabernáculo, allí en el templo de Dios posteriormente, estará en ese templo celestial, allá en la presencia de Dios, en el cielo. Allí le veremos, pero no vamos a tener que esperar hasta allá. Podemos disfrutar de la presencia del Señor, podemos disfrutar del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos estableció la Santa Cena, Él tomó el vino y habló de que el vino era el nuevo pacto. Dios nos rescató, Dios nos liberó, y el testimonio nos lo da a través de su Hijo Jesucristo, de la presencia del Espíritu Santo hoy con nosotros, y la esperanza de que le veremos allá en nuestra patria celestial, allá en el cielo, cuando todo haya sido consumado, cuando se haya consumado ese plan de salvación que podemos ver en el libro de Apocalipsis. Vamos a orar en esta mañana al Señor y vamos a darle gracias porque el testimonio de Dios está presente. Sí, está presente en nuestra salvación, está presente en la presencia del Espíritu Santo, está presente en los milagros y prodigios que ha hecho, está haciendo y hará en cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que se glorifique y que nos llene con su preciosa presencia. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Hoy clamamos en esta mañana, como cada mañana que hemos tenido hasta este día, en nuestros 50 días de Pentecostés, para que tu presencia esté presente como la evidencia de tu intervención en nuestras vidas, ese testimonio de la gloria de Dios acompañándonos, Dios. Yo te pido por cada uno de los que nos está viendo en este momento y está orando con nosotros en esta mañana, para que tu gloria venga, para que hayan testimonios y prodigios de esa presencia tuya, Señor. Algunos están esperando, necesitando, anhelando un milagro en sus vidas. Yo te pido que te glorifiques, Señor amado, y así como tú pusiste allí en el tabernáculo una evidencia del testimonio de tu intervención, Padre Celestial, yo creo en la sanidad, yo creo en la liberación, yo creo en la restauración que estás obrando en este momento en cada vida y en cada familia. El testimonio de la intervención de Dios en cada una de nuestras vidas, el testimonio de la gloria de Dios acompañándonos, trayendo algo extraordinario para cada uno de nosotros, el testimonio de la intervención de Dios fluyendo, reinando, ministrando, acompañando. Dígale: Señor, muchas gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu bendición, gracias por ese testimonio que contamos en este momento. Dios se está moviendo. Ahora mismo hay personas que están recibiendo un milagro de parte de Dios. Tal vez algunos digan: no lo siento, y este argumento es repetitivo en muchos creyentes que dicen: no lo siento. Pero yo quiero enseñarte en esta mañana que no lo sientas no significa que Dios no esté presente. Él se está moviendo por ese amor que te tiene, por ese amor con el que te rescató. Él se está moviendo, está presente, se está moviendo en tu familia. Dios, clamamos por nuestra familia, clamamos para que nuestra familia, Señor, sean el resultado de esa promesa que surge en esta mañana de tu presencia interviniendo en nosotros. Clame por ese hijo, clame por ese esposo, clame por ese hogar desquebrajado, clame por esas finanzas, por ese proyecto, por esa bendición de Dios en ese trabajo, en esa empresa. Que la gloria de Dios se mueva, que la gloria de Dios se manifieste, que la gloria de Dios intervenga en nuestras vidas. Padre Celestial, te pedimos hoy por nuestras familias, te pedimos hoy por nuestra ciudad, que la presencia de Dios esté en medio de nuestra ciudad. Aquí está la bandera de Pitalito. Oramos por Pitalito, oramos para que la gloria de Dios bendiga Pitalito, oramos para que la bendición de Dios bendiga al alcalde, bendiga a los concejales, bendiga a la policía, bendiga a las autoridades, que nuestra ciudad sea cubierta con la sangre de Cristo y el testimonio de la gloria de Dios sea evidente. Oramos por Pitalito, Señor amado, oramos para que la gloria tuya se manifieste en esta ciudad y el poder de Dios esté reinando, esté gobernando, Padre Celestial, y el testimonio de tu gloria esté en medio de tu pueblo. Que en tu iglesia, Señor amado, sean evidentes los milagros, los prodigios. Ore por manifestaciones de Dios milagrosas en la iglesia, ore por sanidades, ore por restauraciones, ore por hogares. Muchos hogares se están destruyendo por la intervención
intervención del reino de las tinieblas, pero la intervención de Dios nos dará ese testimonio de ver familias restauradas, edificadas, bendecidas en el nombre de Jesús. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo declaro familias bendecidas, familias restauradas, el testimonio de la gloria de Dios en medio de esta ciudad, en medio de tu pueblo, en las familias, en las vidas, en los que te temen y en los que te aman, Señor. Que ese testimonio de la gloria de Dios esté en medio de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. Esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dale ese fuerte aplauso al Señor, adora su nombre y dile: Dios, gracias, gracias. Dile: tal y como somos nos amó. Iglesia, díselo. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amaste, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Díselo. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Dile: solo me bastas tú, Señor, solo me basta tu presencia, solo me basta tu poder, solo me basta tu amor y tu gracia. Hoy puedas decirle en esta mañana: Señor, tú me bastas, que no necesite de nada más sino de tu presencia, Señor. Sea suficiente para mí tu presencia, Señor, llenando todo vacío, llenando toda ansiedad, toda necesidad en mi vida. Solo tú, que eres el agua viva, hoy yo bebo de esa agua viva y recibo de tu bendición, recibo de tus aguas, Señor. Beberé de tus aguas en las que hay vida, vida, vida. Ahí con tus manos en alto dile: Señor, lléname de tu río. Ven como lluvia, así como cae hoy sobre esta ciudad la lluvia, cae sobre mi vida como agua. Avívame, Señor, aviva esta tierra. Creo que nos guardarás de todo mal y creo que la oración de la iglesia trae bendición a la tierra. Creo que la oración de la iglesia, creo que la reunión de los santos y el culto público traen bendición sobre las naciones. Oh Señor, levantamos nuestro clamor en esta mañana, levantamos nuestro clamor en este día, creyendo, Dios, que estás sanando la tierra, que has tratado con la tierra, que estás hablando, Señor, a esta tierra, y que
nosotros hemos sido sensibles a tu voz y aquí estamos siguiendo tu llamado, viviendo en tu comunión, en tu bendición. Aleluya. De esta forma damos por terminado este quinto día de Pentecostés. Nos restan 45. Estamos contentos por el impulso que hemos recibido de nuestro Dios, por su participación. Recuerden la cita mañana 5:30 de la mañana a través de este canal de YouTube, Nuestro Pan de Vida. Puede usted edificarse, si no se ha suscrito, hágalo. Y no olvide la cita que tenemos mañana. Tendremos nuestro día 6 con una palabra especial, con un clamor extraordinario de la gloria de Dios y de su presencia en medio de nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo. Jesús es pan de